Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de Fisicoquímica CIBEX. En la clase de hoy vamos a charlar sobre fisicoquímica de superficies. ¿Está bien? Este tema es de suma importancia, ya que nos da las herramientas para poder comprender fenómenos de distinta naturaleza que abarcan desde lo que sucede en el mojado de superficies, tal como cuando cae lluvia sobre la ventana de nuestra casa, o incluso comprender la estabilidad de ciertas membranas de suma importancia a nivel biológico, ¿sí? Como puede ser la membrana celular. En esta clase vamos a, como dijimos recién, desarrollar el tema de fisicoquímica de superficies, y para eso nos vamos a apoyar en todo el temario que fuimos estudiando hasta el día de hoy. En particular vamos a utilizar un montón de conceptos de termodinámica y retomar muchos conceptos sobre potencial químico y equilibrio de fases. ¿Está bien? Estos temas van a ser de suma importancia, así que si no los recuerdan, estaría bueno que le peguen una pequeña repasadita antes de comenzar con esta clase. Y la otra buena noticia es que al finalizar esta clase nos van a quedar solamente 3 temitas más para finalizar el curso. Dentro de la temática de fisicoquímica de superficies vamos a abordar distintos conceptos, ¿sí? Entre los cuales podemos dividirlos, por así decirlo, en tres grandes partes, ¿sí? Por un lado es la introducción de una magnitud conocida como la tensión superficial, la cual nos va a dar información sobre la estructura de las sustancias que estamos estudiando a nivel superficial, ¿sí? Y la importancia de esta magnitud al estudiar procesos en los cuales la superficie cumple un rol de importancia. Después vamos a introducir un segundo parámetro que es el ángulo de contacto, que es sumamente importante cuando estudiamos interfaces compuestas por más de dos fases, ¿sí? Después, y por último, vamos a entender cómo estas magnitudes juegan un rol fundamental, ¿sí? Al momento de entender la absorción de analitos en interfaces, ¿sí? Cuando decimos absorción, nos referimos al proceso en el cual la concentración de un analito cambia en una interfase con respecto al seno de la fase en cuestión. Para comenzar, los invito a pensar lo siguiente: ¿qué tiene que ver el Indio Solari? Esto es un artista del rock argentino recontra conocido. ¿Qué tiene que ver el indio con la fisicoquímica de interfaces? Y para eso les invito a que pensemos y veamos juntos este video. Bien, yo creo que es una pregunta más rápida como para encauzar las ideas que fueron teniendo. En general, cuando uno va a un recital, ¿sí? Puede en general situarse en dos grandes regiones. Una es en el pogo, si está todo en medio de la gente, o quedarse en el borde, ¿sí? Y disfrutar el recital desde otro lugar, por así decirlo. Si ustedes son de quienes disfrutan del pogo, verán que la energía ahí adentro es muy distinta a lo que pasa en el borde, ¿sí? Y fíjense en esta imagen cómo se ve que dentro del pogo mismo, esto es donde la gente está saltando y con muchísima energía, se ve que se comienzan a formar estas rondas, ¿sí? En la cual la superficie de gente expuesta, ¿sí? Cambia sustancialmente. Pensemos rápidamente. Formar estas rondas es algo simple, fácil. Aquellos que hayan ido a un recital saben que para formar estos lugares en los cuales la gente salta, se mete, se revolea, ¿sí? Hay que formar una ronda con alguien que te ayude a empujar para afuera, ¿sí? Con lo cual hay una energía bastante grande involucrada en la formación de esa superficie, ¿sí? Y a su vez, por otro lado, la densidad de gente es la misma en el medio del pogo que comparado a lo que sucede en el borde, ¿sí? Estas dos cosas nos van a dar pistas de lo que pasa, ¿sí? En una interfase y sobre la energía involucrada en la formación de estas interfaces. Si los ponemos a pensar y comparamos la imagen de este recital con lo que pasa en un líquido en ebullición, ¿sí? Vamos a ver que en las dos fotos vemos la formación de pequeñas burbujas, por así decirlo, ¿sí? En la cual tenemos una alta exposición de superficie. En el líquido en ebullición vemos como estas burbujas que están llenas de vapor, ¿sí?
son comparables con estas rondas las cuales mencionábamos hoy, ¿sí? Fíjense que en ambos procesos ha involucrado un montón de energía, ¿sí? Como dijimos hoy, generar estas rondas, para poder generarlas es necesario que la gente empuje y empiece a abrir espacio. Y en este caso tenemos que la energía de las moléculas en fase de vapor tiene que ser lo suficientemente grande para empujar, ¿sí?, la interfase líquido-vapor, ¿sí?, para formar burbujas cada vez más y más grandes. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿sí?, sabemos que crear una interfase cuesta energía, pero ahora pensemos, ¿qué es una interfase? Para dar una definición un poquito más precisa y por qué pensamos que nos cuesta energía, ¿sí? Por un lado, nos conviene recordar qué es una fase en principio. Una fase, según la definición que usamos en físico-química, es toda porción de un sistema con propiedades intensivas constantes y límites físicos definidos, ¿sí? Entonces, al momento de pensar una interfase, ¿sí?, quizás lo que podemos pensar es decir, bueno, sabemos que una fase posee límites físicos definidos y que a su vez las propiedades intensivas de esa fase son constantes. Con lo cual, una interfase podemos pensarla como una región en las cuales es una región de borde, ¿sí?, de contacto entre dos fases, pero que a su vez las propiedades intensivas del sistema cambian de forma suave desde las propiedades de la primera fase a la segunda, ¿sí? Esto es, obtenemos una continuidad en esas magnitudes intensivas, ¿está bien? Entonces, esas interfaces, ¿cuándo son importantes? Fíjense que acá pusimos 3 imágenes de ejemplo, en los cuales son sistemas en los cuales la superficie, ¿sí?, del sistema presenta una magnitud muy alta comparada con el volumen que ocupa, ¿está bien? Pensemos, por ejemplo, en pequeños aerosoles, en los cuales, por ejemplo, la neblina tan típica de la ciudad de La Plata, ¿sí?, en las cuales tenemos muchísimas gotitas muy finas de agua, ¿sí?, las cuales tienen una superficie muy grande, comparado con su volumen, con lo cual la superficie va a jugar un rol fundamental al momento de entender el comportamiento de estos sistemas. ¿Y por qué nos sirve entender estas interfaces? Las aplicaciones que tiene la ciencia de superficies y de interfaces en general es muy amplia, ¿sí? Y de nuevo, como mencionamos recién, va a ser de suma importancia en procesos en los cuales los sistemas que estudiemos tengan una relación superficie-volumen muy grande, ¿sí? ¿Y en qué procesos vamos a ver? Por ejemplo, si tenemos el mojado, ¿sí?, de una gota de un líquido sobre una superficie particular, y en general, si pensamos en hojas verdes de vegetación, solemos ver que el agua moja, ¿sí?, no de forma extendida a la superficie de la hoja, sino que la gota se forma una pequeña gotita y no se extiende demasiado, ¿sí? A su vez, ese fenómeno gobernado por las interacciones del líquido con la superficie son claves en la ciencia de recubrimientos y pinturas, ¿sí?, en las cuales necesitamos que un recubrimiento se expanda fundamentalmente sobre una superficie, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar que la pintura, ¿sí?, tenga ciertas propiedades que le permitan adherirse y extenderse sobre la superficie que deseamos recubrir. A su vez, tenemos que la ciencia de superficies nos va a jugar un rol clave en el día a día. Por ejemplo, a quien le gusta la mayonesa es en principio un sistema en el cual tenemos una colección de gotitas de grasa, ¿sí?, dispersas en una fase continua, en una fase líquida, ¿sí? Y para poder remover manchas de aceites y en general de grasas, solemos utilizar detergentes que están compuestos de moléculas que tienen ciertas propiedades que le permiten interactuar tanto con la fase aceitosa como con la fase acuosa, ¿sí? Este tipo de moléculas son las que se aparecen fundamentalmente en las interfaces y superficies de interés biológico, ¿sí?, con lo cual su estructura nos va a determinar fundamentalmente cómo se distribuyen y organizan en un sistema biológico, y a su vez estas moléculas, ¿sí?, que tienen esta naturaleza dual con respecto a la interacción con agua o con fases menos polares, ¿sí?, son de importancia, por ejemplo, en la industria, que a mí se me ocurrió, por ejemplo, decir acá, en la industria del petróleo, ¿sí?, en la cual tenemos en contacto fases acuosas con fases que son abiertamente no polares, ¿sí? Entonces, la ciencia de superficies nos sirve en un montón de aspectos, ¿sí?, y para comprenderlos vamos a hacer un análisis lo más detallado posible, pero a su vez prestando atención fundamentalmente a los aspectos básicos. Volviendo al tema de cuánto nos cuesta crear una interfase. Habíamos dicho que costaba energía. Hicimos la analogía con lo que nos cuesta crear una ronda en el medio del pogo. Pero a su vez pensemos en lo siguiente. Para formar, ¿sí?,
una interfase, necesitamos crear una superficie. Y para eso hace falta que tomemos moléculas que están en el seno de una fase y llevarlas a un borde. Cuando hacemos eso, miremos nuevamente lo que pasa en el recital. Una persona que está metida en el medio del pogo está rodeado por un montón de personas. Y ahora veamos, cuando está colocada tanto en los bordes como en estas pequeñas rondas, la gente que tiene alrededor es muy distinta. Con lo cual la cantidad de vecinos cambia sustancialmente. Y esto mismo va a pasar cuando pensamos en una interfase en un sistema de naturaleza físico-química. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos que las interacciones intermoleculares, en general, estabilizan a las moléculas de nuestro sistema. Con lo cual, tenemos que, al tomar una molécula del seno de la fase y llevarla a la interfase, donde tenemos una menor cantidad de vecinos, ¿sí? Tenemos que esas interacciones intermoleculares van a comenzar a disminuir. Y si disminuyen va a estar menos estabilizada. Con lo cual va a haber que entregar una energía extra al sistema para poder generar esta interfase. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta crear una interfase? Y bastante energía. ¿Cuánto? Numéricamente, para eso vamos a empezar a introducir un par de magnitudes y vamos a pensar un poquito más cómo procede la formación de estas interfaces. Para eso volvamos un poco a la termodinámica. ¿Sí? El primer principio nos dice que la variación de energía interna de un sistema va a estar dado por el intercambio de calor, de trabajo por cambio de volumen y a su vez trabajos extra. Dentro de los trabajos extra, normalmente solemos hablar de trabajos de naturaleza química, cuando tenemos cambios en las especies involucradas en el sistema, trabajos por diferencia de potencial eléctrico, cuando tenemos un sistema que está sometido a una diferencia potencial, y por último, podemos considerar un trabajo superficial en el cual está asociado a un cambio de área. ¿Sí? Y vamos a ver que, como vimos recién, para llevar una molécula desde el seno de una fase a una interfase, hace falta entregar energía. Con lo cual, teniendo en cuenta la convención de signos, tenemos que, al aumentar el área, va a aumentar la energía del sistema. Entonces, tenemos que llevar el mismo signo. ¿Está bien? Y va a aparecer una constante de proporcionalidad, que luego vamos a precisar un poquito más. ¿Sí? Esta constante de proporcionalidad la vamos a llamar tensión superficial. ¿Sí? Y fíjense que nos va a dar, nos está hablando sobre la energía o el trabajo, ¿sí?, involucrado en el cambio de área de un sistema. Entonces, desarrollando un poco más y aprovechando la función G, tenemos que, si consideramos un sistema cerrado en el cual no hay intercambio de moles y no hay trabajo eléctrico, tenemos que el cambio en la función de Gibbs va a estar dado por el volumen junto al cambio de presión, menos la entropía con ese cambio de temperatura, más la tensión superficial por el cambio de área. Ahora bien, pensemos en el primer principio, ¿sí?, y consideramos de nuevo una interfase plana y un sistema cerrado. De nuevo, sustituyendo en la función de Gibbs y considerando el primer principio, encontramos lo que mencionamos recién, en el cual encontramos una expresión para el cambio en la función de Gibbs. Y sí, recordando que la función de energía libre de Gibbs es una función de estado, podemos expresarla a través de sus derivadas parciales. Comparando una a una estas derivadas parciales con respecto a la expresión que obtuvimos previamente, podemos ver que esta tensión superficial, ¿sí?, es equivalente al cambio en la función de Gibbs con respecto al área, ¿sí?, manteniendo la temperatura, la presión y la composición del sistema constantes. Entonces, finalmente, como habíamos pensado a través de la observación, ¿sí?, y habíamos llegado a esa conclusión, para aumentar el área, ¿sí?, esto es, para aumentar el área de un sistema, lo cual se refleja en la tensión superficial, tenemos que vamos a estar teniendo un cambio en la energía libre con respecto al cambio en área. ¿Sí? Entonces, la tensión superficial nos va a estar dando información sobre los cambios energéticos del sistema asociados a los cambios de área. Entonces, esta tensión superficial podríamos pensarla como la energía involucrada, ¿sí?, en el cambio de área para nuestro sistema. Esto es, vemos cuánta energía está involucrada en este proceso de aumento, de cambio de área. ¿Sí? Lo podemos pensar como una energía superficial a la tensión superficial. Para que veamos más o menos cómo varía esta tensión superficial para líquidos de distinta naturaleza, tenemos que, por ejemplo, para benceno, que es un líquido francamente no polar, toma un valor cercano a 28 milijoules sobre metro cuadrado, mientras que para el agua, un líquido fuertemente asociativo que presenta puentes de hidrógeno y fuertemente dipolar, presenta un valor mucho mayor. ¿Está bien? Fíjense que este valor sustancialmente más alto
Para el caso del agua, está relacionado con la estructura propia de este líquido, ¿sí? En la cual presenta fuentes de hidrógeno que la convierten en un líquido bastante particular a temperatura ambiente. Otro punto de vista para entender la tensión superficial es pensar un experimento análogo al pistón, ¿sí? Para un gas, nada más que pensándolo en dos dimensiones. Pensemos ahora que tenemos una pompa de jabón, ¿sí? Colocada en un pequeño bastidor, como el que encuentran en esta fotito, y en el cual nosotros, estirando el borde móvil de este bastidor, aumentamos el área, ¿sí? Aplicando una fuerza F. Si el largo de este bastidor es igual a L y que hacemos un cambio de X en cuanto al lado de esta superficie que estamos formando, tenemos que el trabajo involucrado en este proceso va a ser igual, dijimos, a la tensión superficial por el cambio de área, ¿sí? Entonces, la tensión superficial es un valor conocido y el cambio de área es igual a 2 veces el lado por diferencial de X. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, recordando que el trabajo lo podemos expresar como la fuerza multiplicada por el cambio en distancia realizado según la dirección de aplicación de la fuerza, ¿sí? Tenemos que podemos comparar esta fuerza con gamma por 2L, ¿sí? Entonces, podemos entender a la tensión superficial como la fuerza tangencial para cambiar el tamaño, ¿sí? De esta interfase nuevamente. Este valor de gamma, ¿sí? Está tabulado para distintos líquidos y es una propiedad intensiva, ¿sí? Ya que no depende de la cantidad de materia que está involucrada, ¿sí? En este link pueden encontrar un montón de ejemplos más y en particular pueden realizar este experimentito en el cual pueden ir viendo variaciones en el trabajo realizado a partir de la tensión superficial de los líquidos involucrados. Entonces, si gamma es una propiedad intensiva, sería interesante pensar cómo haría con la temperatura. A su vez, recordando que la tensión superficial está íntimamente relacionada con las interacciones intermoleculares, ¿sí? Tenemos que, al aumentar la temperatura, las interacciones intermoleculares comparadas con la energía térmica van a ir cambiando en cuanto a su balance, ¿sí? Va a llegar un momento en el cual la energía térmica va a ser comparable con las interacciones intermoleculares, con lo cual la tensión superficial va a ir presentando cambios, ¿sí? Y el punto límite, ¿sí? Cuando estamos trabajando en equilibrios líquido-vapor, en general consideramos como un límite la temperatura crítica. En esa temperatura crítica recordábamos que el delta H de vaporización, ¿sí? Tendía a anularse en la temperatura crítica. Y en el caso de tensión superficial observamos un comportamiento similar. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Katayama-Guggenheim, ¿sí? Es una ecuación empírica que nos muestra justamente la variación de la tensión superficial con la temperatura. Y observamos el comportamiento esperado, ¿sí? El que estamos mencionando recién. Que a medida que la temperatura tiende a la temperatura crítica, la tensión superficial tiende a cero. Esto que se debe, como hemos dicho hoy, al aumentar la temperatura, tenemos que las interacciones, tanto la densidad del líquido como la densidad del vapor, comienzan a ser cada vez más similares, con lo cual el trabajo necesario para llevar una molécula del seno de la fase a la interfase va a ser cada vez más pequeño, ya que la cantidad de vecinos va a ser similar. Otra ecuación similar a esta, pero propuesta por Rothbus, es la siguiente. ¿Sí? Fíjense que reproduce el mismo comportamiento, nada más que introduce el volumen molar y una constante que llamamos como constante de Orton. Ambas ecuaciones son fundamentalmente empíricas, ¿sí? Y nos describen básicamente el comportamiento de la tensión superficial con la temperatura. Bien, ¿qué cosas implican, ¿sí? A nivel termodinámico y en particular a nivel de equilibrios de fases la aparición, ¿sí? De interfaces curvas en la cual la tensión superficial juega un rol preponderante? Hasta el día de hoy estamos pensando solamente en interfaces que son planas y que siempre estamos considerando fases extendidas. ¿Está bien? En el caso que tengamos una fase que esté dispersa, por ejemplo, pensemos en un gas en equilibrio con un líquido, pero que el líquido, en vez de formar una gota muy grande en el fondo de nuestro recipiente, esté formando pequeñas gotas a lo largo de todo el volumen del sistema, ¿sí? Fíjense que nuevamente es el mismo experimento que venimos pensando desde el comienzo del curso. Un volumen, ¿sí? Sometido a una presión con un pistón móvil, ¿sí? Si calculamos el trabajo reversible para este sistema,
vamos a ver que el cambio en el trabajo reversible que es necesario para comprimir el sistema va a estar relacionado con la presión del gas, ¿sí? Y con el cambio de volumen del sistema. Que de nuevo vamos a tener un cambio de volumen en el gas debido al volumen generalizado de todo el sistema, el volumen del recipiente completo, y a su vez un cambio del volumen del líquido asociado al tamaño de las gotitas, ¿sí? Si ahora pensamos qué sucede con las gotas, ¿sí? Tenemos una contribución extra debido a la interfase curva, ¿está bien? Y a su vez, como la relación volumenaria para la gotita y para la fase dispersa comienza a ser de suma importancia, ¿sí? Pensemos que una gota tiene una cantidad de área con respecto al volumen muchísimo mayor que una fase extendida, es necesario introducir el efecto de tensión superficial. Si consideramos nuevamente este trabajo reversible, vamos a tener de nuevo la contribución del trabajo de compresión para el gas, trabajo de compresión para el líquido, ¿sí? Considerando la presión propia del líquido, y a su vez tenemos el término de el cambio en el área, ¿sí? Entonces, igual a los dos trabajos que tienen que ser iguales por el primer principio, ¿sí? Tenemos que encontramos una relación entre la diferencia de presión para las gotas, esto es, la presión del líquido con respecto a la presión del gas, ¿sí? Que va a estar relacionado con la tensión superficial. Esto es un detalle sumamente importante, ¿sí? Fíjense que, entonces, según el tamaño de la gota, esta diferencia de presión en principio podría cambiar, ¿sí? Ya que si la relación del área, perdón, de volumen con respecto al área cambia en función del tamaño de la gota, ¿sí? Entonces este valor de diferencia de presión también va a cambiar. Si asumimos que una gota es esférica y consideramos tanto el volumen como el área de una esfera, ¿sí? Encontramos una relación, ¿sí? En la cual si simplificamos, tenemos acá el radio que simplifica 1, tenemos pi de ambos lados, el 4 con el 8, acá me queda un 2, ¿sí? Entonces encontramos que para esta diferencia de presión, ¿sí? En el caso de una esfera, está relacionada esta diferencia de presión con la inversa del radio, ¿sí? Y con la tensión superficial. Esta relación particular, ¿sí? Es la ecuación de Young-Laplace para una esfera, pero en general para interfaces curvas vale esta ecuación en la cual están involucrados los dos radios de curvatura de una superficie. ¿Está bien? Entonces, tenemos que, según sea el tamaño de las gotas que estamos considerando, la diferencia de presión va a ser cada vez mayor. Fíjense que a menor radio de gotas, ¿sí? Esta diferencia se va cada vez más pequeñita. Perdón. Cuanto más pequeña es la gota, más grande es la diferencia entre la presión de vapor del líquido y la presión del gas en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esto ya es un hallazgo súper importante. Tenemos que, por efecto, ¿sí? de la reducción del tamaño de las gotas que estamos considerando, tenemos que la presión del líquido va a ir cambiando sustancialmente. Ahora bien, ¿esto cómo va a afectar si nos ponemos a pensar en el equilibrio, ¿sí? Entre una fase masiva y la formación de gotitas, ¿sí? Entonces, para una fase extendida, que está a una presión total, que llamamos P, y a temperatura constante, tenemos que no va a haber un cambio en la presión del líquido, ¿sí? Con lo cual esto va a ser 0, y tenemos que la presión de vapor es igual a la presión total. ¿Está bien? Ahí estamos todos de acuerdo. El potencial químico para esta condición, ¿sí? Lo conocemos y sabemos que va a estar dado por el potencial de referencia, ¿sí? Más el término de RT, logaritmo de la presión de vapor del componente puro sobre la presión de referencia, ¿sí? Entonces, para el sistema extendido es válido lo que venimos estudiando hasta el día de hoy para sistemas en equilibrios de fase. Ahora bien, consideremos qué pasa para una gotita. Ahora, tenemos que, de nuevo, estamos a presión y temperatura constantes, y tenemos que, por el efecto de la curvatura de la superficie, tenemos que hay una diferencia de presión entre el líquido cuyas gotitas son de radio R y la presión externa, ¿sí? Y esto está relacionado con el radio de la gota. Entonces, el potencial químico para esta nueva situación va a venir dado por esta expresión, ¿sí? ¿Qué nos va a cambiar? La presión de vapor del líquido, ¿sí? Entonces tenemos que el potencial químico para este líquido formando gotas de radio R va a ir dado por
el potencial de referencia más RT, logaritmo de la presión de la gota con el radio R sobre la presión de referencia. Entonces, vemos que la expresión para ambos casos es distinta, con lo cual es esperable que haya un cambio en el potencial químico, ¿sí?, en el caso de la gota. Pero ¿qué pasa? Dijimos que estaba en equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, ¿cómo cambia el potencial químico con respecto a la presión? Tenemos que, esta relación la conocemos y sabemos que es igual al volumen molar. Si integramos miembro a miembro, asumiendo que el volumen molar no cambia sustancialmente con la presión, ¿sí?, podemos tener esta ecuación, ¿sí? Tenemos que entonces que esta diferencia de potenciales químicos, ¿sí?, esto es, la diferencia, el potencial químico por una gota de radio R y una superficie extendida, está relacionada con la ecuación de Young-Laplace, ¿sí? Entonces, recordando lo que dijimos anteriormente, tenemos que estos dos potenciales químicos los conocemos y si hacemos la resta, obtenemos el término RT por el logaritmo de la presión de la gota del radio R dividido la presión de vapor para la superficie extendida. Entonces, igualando estas dos expresiones, encontramos que la presión de una gota de radio R, ¿sí?, va a estar relacionada nuevamente con el tamaño de esas gotitas. Fíjense acá de nuevo que a menor tamaño, mayor es la presión de vapor de nuestras gotitas líquidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que las gotas más pequeñas se van a evaporar, ¿sí?, con mayor facilidad que las gotas más grandes y vamos a obtener finalmente la formación de gotas cada vez más grandes, ¿sí? Esto es un fenómeno que se observa no solamente en formación de gotas líquidas, sino que en general se observa para la formación de fases condensadas, ¿sí? Se conoce como el proceso de Oswald-Rayleigh. Una de las consecuencias más importantes de este cambio en la presión de vapor con respecto al tamaño de las gotas es que si consideramos, por ejemplo, gotas en fase masiva, ¿sí?, con respecto a gotas nanométricas, tenemos que el cambio en la presión de vapor es más o menos 3 veces. Esto es, la presión de vapor de una gota nanométrica es casi 3 veces la presión de vapor del mismo líquido en una fase extendida. Es un cambio súper importante, ¿sí?, lo cual nos habla de la importancia de la superficie en el proceso de vaporización. Ahora bien, ¿qué pasa cuando introducimos no solamente un líquido que está formando una gota, sino que lo ponemos en contacto con una segunda superficie, como puede ser una superficie de prueba? Esto es un sólido, por ejemplo, ¿sí? Pensemos en lo siguiente: vamos a trabajar con un líquido de prueba sobre una misma superficie, perdón, sobre distintas superficies, ¿sí? Fíjense que, como dijimos hoy, llevar una molécula a una interfase nos cuesta energía, con lo cual la forma en la cual esta gota se extienda a lo largo de la superficie va a estar dado por cómo sea la naturaleza de las interacciones de las moléculas del líquido con respecto al sólido. Si las interacciones son favorables, entonces esa interfase se va a extender, ¿sí?, y nuestro líquido va a mojar la superficie sólida, mientras que si las interacciones no son favorables, tenemos que el líquido va a tender a continuar formando una gota compacta en vez de extenderse, ¿sí? Entonces, si predominan las interacciones líquido-líquido, vamos a observar formación de gotas que no mojan la superficie. Sin embargo, si la interacción sólido-líquido es sustancialmente fuerte y es más intensa que la interacción líquido-líquido, de moléculas de líquido con líquido, vamos a ver la formación de una gota extendida que moja la superficie. ¿Sí? Y fíjense que al evaluar el cambio en estas interacciones, vemos que el ángulo que forma, ¿sí?, la interfase del líquido con el sólido y el líquido con el vapor, ¿sí?, este angulito comienza a cambiar. Este ángulo es de suma importancia y lo llamamos ángulo de contacto, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos ejemplos. El caso de una gota de agua sobre vidrio, ¿sí?, en la cual la superficie del vidrio está conformada por el vidrio es óxido de silicio y en superficie presenta muchísimos oxidrilos en presencia de agua. Vemos cómo la gota de líquido se extiende sobre la superficie, ¿sí?, y forma un ángulo de contacto muy pequeñito. Mientras que si consideramos una superficie polimérica, como puede ser el teflón, ¿sí?, tenemos que la gota no llega a formarse. Se forma, pero
no moja completamente la superficie de Teflón, ¿sí? Entonces, el Teflón en general es un polímero formado por cadenas de carbono altamente fluoradas, ¿sí? Con lo cual es sumamente no polar. ¿Sí? Y nuestro líquido de prueba, que es agua, ¿sí? Que es de una naturaleza altamente polar, no va a tender a extenderse. ¿Sí? Para cuantificar este ángulo de contacto y relacionarlo con la tensión superficial de las interfaces involucradas, ¿sí? Vamos a considerar nuevamente a pensar la tensión superficial como una fuerza tangencial. Y si pensamos en una gota en equilibrio, las fuerzas involucradas aplicadas en el borde de la gota, si sumamos estas fuerzas y hacemos la descomposición vectorial, vamos a encontrar que la tensión superficial del líquido con el vapor multiplicada por el coseno del ángulo de contacto va a ser igual a la diferencia entre las tensiones superficiales del sólido con el vapor y del sólido con el líquido. ¿Sí? De nuevo, esta ecuación es conocida como ecuación de Young y nos representa lo que habíamos mencionado recién, que en caso de predominar las fuerzas de interacción sólido-líquido, ¿sí? Tenemos que los ángulos de contacto son pequeños porque el líquido se extiende en la superficie, ¿sí? Mientras que en el caso de que dominen las interacciones líquido-líquido, ¿sí? Con respecto al sólido-líquido, tenemos que el ángulo de contacto va a ser mayor de 90 grados y hasta 180. ¿Sí? Recuerden que al momento de estudiar el ángulo de contacto es importante medirlo desde el seno de la fase hacia la interfase. Si no lo medimos desde afuera, sino desde adentro hacia afuera. Esta consecuencia de tener tres interfaces, una interfase de tres partes, ¿sí? Y que veamos el mojado o la repelencia, ¿sí? De un líquido con respecto a una superficie, nos va a generar, en caso de trabajar con pequeños tubitos, ¿sí? El ascenso o descenso, ¿sí? De este líquido en función de cómo interactúe de forma positiva o negativa con la superficie de este cañito, ¿sí? Y a medida que el tamaño de este tubito sea cada vez más pequeño, ese ascenso del líquido va a ser cada vez más importante. Este fenómeno es conocido como ascenso capilar, ¿sí? Y según la naturaleza del líquido que estemos estudiando, vamos a observar un ascenso, como es el caso del líquido con el agua, o puede ser un descenso, como el caso del mercurio, ¿sí? Que forma un menisco inverso, ¿sí? Este ascenso o descenso, que está relacionado con la curvatura del líquido, ¿sí? va a venir vinculado también con la presión hidrostática, ¿sí? Del sistema para compensar este efecto. Para pensar esa situación vamos a imaginarnos este experimento, ¿sí? En el cual tenemos un cañito que está colocado a lo largo de una superficie extendida, ¿sí? Con un líquido que vamos a llamar beta, que está en equilibrio con otra fase que vamos a llamar alfa. Tranquilamente pueden ser el líquido con el vapor, un solo componente. ¿Está bien? Entonces, si recordamos un poquito de hidrostática, tenemos que la presión en el punto 1 y el punto 2 va a ser la misma, y la presión hidrostática en el punto 4 y en el punto 5 va a tener que ser la misma. Ahora pensemos, la presión en el punto 3 y el punto 4 están uno justo arriba del otro, y tal que la altura de la columna es muy pequeñita, si estos están justo de un lado y otro de la interfase, como la interfase es plana, no debería haber un cambio de presión asociado a la curvatura. A lo que es distinto en lo que pasa entre 2 y 6, donde hay un radio de curvatura que nos va a imponer una diferencia de presión. ¿Está bien? Entonces, considerando estas igualdades, tenemos que la diferencia de presión entre 1 y 3 va a estar relacionada con, a partir de lo que conocemos de aerostática, con la densidad de esa fase alfa multiplicado por la aceleración de la gravedad y la altura de la columna de fluido. ¿Sí? Lo mismo pasa entre los puntos 6 y los puntos 5. Y el punto 5, perdón. ¿Sí? Y de nuevo, a partir del efecto de la curvatura, entre 1 y 2, tenemos que, perdón, entre 2 y 6, va a estar relacionado con el tamaño, con el radio de la curvatura de este menisco. ¿Sí? Entonces, si consideramos la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 3, podemos llevarlo nuevamente a lo que sucede entre 2 y 5 por hidrostática, ¿sí? Y a su vez, sí, lo que podemos hacer por una cuestión de simpleza matemática es sumar y restar, ¿sí? El punto 6. ¿Sí? Fíjense que como lo sumamos y lo restamos, esto tranquilamente si lo está sumando y restando, esto sigue siendo igual a 0, ¿sí? Con lo cual nuestra igualdad se mantiene del mismo modo. Sin embargo, de esta forma, lo que nos resulta más fácil es identificar
por un lado, esta igualdad, esta diferencia que ya la conocemos, ¿sí? Que está asociada al radio de curvatura, ¿sí? Y tenemos también esta diferencia que está asociada al cambio de presión hidrostática. ¿Está bien? Entonces, si consideramos estas diferencias, ¿sí? Encontramos una expresión en la cual tenemos que vincula la tensión superficial y el radio de curvatura con la densidad de ambos medios. Esta ecuación, si la ordenamos, nos permitiría determinar la tensión superficial a partir del ascenso capilar, ¿sí? A partir de esta magnitud h. ¿Sí? Entonces, si yo puedo medir bien esta magnitud de altura, ¿sí? Este ascenso capilar podría llegar a determinar la tensión superficial. Sin embargo, acá hay una suposición bastante fuerte que hicimos, que fue que el radio del capilar es igual al radio de curvatura de la superficie. Que esto no siempre es así, ¿está bien? Y en el caso de que no sea así, entra a jugar el ángulo de contacto. Y acá sí tenemos un problema, porque medir el ángulo de contacto en un pequeño capilar es una tarea que no es sencilla, ¿sí? Entonces, el ascenso capilar no es el mejor método para medir la tensión superficial. No al menos si el radio de curvatura del capilar es distinto, perdón, el radio de curvatura de la superficie es distinto al radio del capilar. Una forma simple para medir la tensión superficial, que lo van a desarrollar en los trabajos prácticos, es la del uso de una balanza de torsión con un anillo de un metal inerte. Este método lo llamamos como método de la balanza de torsión o método de Dunois, empleando un anillo, ¿sí? En el cual lo que hacemos es acercar un anillo, ¿sí? Con una balanza de torsión que va registrando la fuerza necesaria para mover este anillo, ¿sí? Lo vamos a acercar y lo colocamos en la superficie de un líquido, ¿sí? Y una vez que está colocado de forma plana en la superficie, ¿sí? Lo que vamos a hacer es comenzar a registrar la fuerza necesaria para despegar este anillo, ¿sí? Entonces, el registro que obtengamos de la fuerza necesaria para despegar el anillo de la superficie va a estar relacionado con la tensión superficial. Es un método simple que nos permite obtener medidas rápidas y confiables de tensión superficial, ¿sí? No son precisas, ya que no son exactas, ya que esta medida depende fuertemente de la geometría del anillo y de la morfología de la superficie formada, con lo cual va a ser necesario compararlos con métodos un poquito más precisos. Pero es un método súper rápido que nos da la posibilidad de determinar rápidamente tensiones superficiales para experimentos de rutina. Ahora bien, ¿por qué me interesa tanto determinar tensiones superficiales? Porque está vinculado fuertemente con la energía asociada a procesos de cohesión y adhesión. Llamamos a un proceso de cohesión o la energía de cohesión a la energía involucrada, ¿sí? En la formación de interfaces en líquidos, ¿sí? Esto es, si yo quiero separar dos columnas de líquido y formar dos interfaces nuevas, si yo tengo una fase alfa y quiero formar dos interfaces alfa-vapor, ¿sí? Voy a tener que entregar una energía, ¿sí? La cual sea necesaria para formar dos interfaces. Y entonces, como esta interfaz, sabemos que la energía por unidad de área para la formación de estas interfaces está relacionada con la tensión superficial, tenemos que el delta G para la formación de estas dos interfaces, después el delta G de cohesión, le llamamos o trabajo de cohesión, va a ser dos veces la tensión superficial de la fase alfa con su vapor, multiplicado por el área de la interfase generada. ¿Está bien? Entonces, nos ponemos a pensar, la energía de cohesión por unidad de área va a ser dos veces la tensión superficial alfa-vapor. Y en el caso que querramos separar, ¿sí? Una fase beta de una fase alfa, ¿sí? El proceso lo podemos empezar de forma similar. Vamos a estar formando una interfase beta-vapor y una interfase alfa-vapor, ¿sí? Y si comparamos, inicialmente teníamos una interfase beta-alfa. Entonces, el delta G para el proceso de adhesión va a ser entonces el estadio final con dos interfaces, en las cuales son interfaces beta-vapor y alfa-vapor, menos la situación inicial en la cual tenemos una interfase alfa-beta. ¿Sí? Todo multiplicada por el mismo área interfacial. Entonces, el trabajo de adhesión por unidad de área va a estar relacionado con la tensión superficial de alfa con el vapor, de beta con el vapor, menos la tensión interfacial de alfa y beta. ¿Sí? Y recordando la ecuación de Young para este tipo de interfaces, ¿sí? En el caso que esté involucrado un sólido y un líquido, tenemos que esta diferencia, ¿sí? Esto es entre la tensión superficial entre beta y el vapor y alfa y beta, ¿sí? Siendo beta el sólido, tenemos que el trabajo de adhesión por unidad de área lo podemos expresar en términos del
ángulo de contacto, ¿sí? Entonces vemos que para separar, ¿sí?, una gota de una superficie va a ser necesario que el ángulo de contacto tome ciertos valores, ¿sí? Y esto lo vamos a lograr más fácilmente a través del uso de ciertas moléculas que se alojan en esta interfase, ¿sí?, favoreciendo la formación de pequeñas gotas que se separen y que sean más afines con respecto a la fase acuosa con respecto a la fase sólida, ¿sí? En el caso de detergencia, pensando, ¿no?, cuando lavamos los platos, por ejemplo. Este tipo de moléculas las conocemos como moléculas antifílicas y en general tienen una porción polar y una porción no polar, ¿sí? Este tipo de estructuras es muy común en la naturaleza y en particular en lípidos cargados y fosfolípidos, que son los componentes mayoritarios de una gran cantidad de membranas biológicas, ¿sí? Y a su vez, según la estructura que tomen, la estructura molecular de estas moléculas antifílicas, se van a ordenar de distintos modos. Esto es relacionando el tamaño de esta cabeza polar, por así decirlo, con el cuerpo cónico no polar, ¿sí? Según la forma, la relación de aspecto que tengan estas partes de las moléculas, tenemos que las moléculas antifílicas se van a organizar de distinto modo. Pueden formar micelas, pueden formar pequeños cilindros, pueden formar bicapas, ¿sí? Tenemos que, esto va a depender fuertemente de la geometría de la molécula. Entonces, para la formación de estructuras de importancia a nivel biológico, no solo nos importa que las moléculas sean antifílicas, sino que tengan ciertas cuestiones, ciertos requerimientos geométricos para formar un tipo de ordenamiento u otro, ¿sí? Entonces, tenemos que, teniendo en cuenta la estructura molecular, ¿sí?, de estas moléculas antifílicas, estos analitos que se localizan en general en interfaces, tenemos que, viendo que hay una porción polar y una porción hidrofóbica, si consideramos una interfase líquido-vapor, ¿sí?, en particular si consideramos una interfase entre agua y su vapor, ¿sí?, a medida que aumentamos la concentración de estas moléculas antifílicas, tenemos que la porción polar va a ser estable, o mejor dicho, va a tener interacciones favorables si está rodeada de moléculas de agua. Sin embargo, esta porción hidrofóbica, ¿sí?, cuanta menor cantidad de moléculas de agua tenga cerca, el sistema va a ser más estable. Con lo cual, estos sistemas en general presentan la particularidad de que tienden a ordenarse, ¿sí?, en forma que tengamos una superficie saturada, ¿sí?, en moléculas antifílicas, en la cual las cabezas polares apunten hacia el centro de la fase acuosa, mientras que las colas hidrofóbicas apunten en el sentido del vapor. ¿Está bien? Ahora bien, el tema es, viendo que la organización de esta interfase, ¿sí?, está relacionada con la concentración de analito en el seno de la fase, vamos a empezar, se nos puede ocurrir la pregunta, ¿no? ¿Cómo está relacionada la cantidad de analito en superficie con respecto a interfase? Este proceso puede modelarse, ¿sí?, lo vamos a hacer a continuación, ¿sí?, teniendo en cuenta lo que conocemos como isotermas de absorción. Como lo dice el nombre, es una isoterma, con lo cual vamos a estudiarlas en procesos a temperatura constante, ¿sí? Para adentrarnos en la idea de la distribución de analitos en una interfase, pensemos qué pasa, ¿sí?, a lo largo de ello. Tenemos que, aquí en este ejemplo estamos viendo cómo cambia la estructura, la organización de una interfaz, estamos viendo la distribución, ¿sí?, de un analito a lo largo de la interfase, medida en la distancia con respecto a un eje, a una superficie arbitraria, ¿sí? Vemos que al aumentar la temperatura, ¿sí?, encontramos que la probabilidad de encontrar el analito, ¿sí?, aumenta, ¿sí? Fíjense que este perfil, ¿sí?, de distribución de analito a una distancia particular de una superficie de referencia va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, acá mi primera pregunta sería, ¿dónde está la interfase? Acá, ¿sí? Pues fíjense que la distribución de analito cambia sustancialmente, ¿sí? Fíjense que a 300 Kelvin tenemos un salto mucho más pronunciado y a medida que aumenta la temperatura, ese salto se vuelve mucho más suave y menos pronunciado. ¿Está bien? Entonces, para poder entender la distribución de un analito en interfase, hay que poder modelar ese comportamiento, ¿sí? Y para eso vamos a recurrir a un modelo bastante simple que conocemos como modelo de Gibbs. Si en un sistema real, si nos ponemos a pensar, tenemos que van a estar en contacto una fase alfa y una fase beta, y hay una región interfacial con un volumen particular, ¿sí?, el volumen de una interfase.
Sin embargo, en nuestro sistema modelo vamos a considerar que esa superficie carece de volumen y la vamos a llamar superficie divisoria de Gibbs. ¿Sí? Vamos a tener que la fase alfa va a tener un volumen alfa y la fase beta va a tener un volumen beta. ¿Sí? Fíjense que este volumen de la región interfacial no lo estamos considerando. Con lo cual, tenemos que ese volumen de exceso ¿sí? va a estar asociado o a la fase alfa o a la fase beta. ¿Sí? Sin embargo, el resto de las propiedades termodinámicas sí van a ser considerados. ¿Sí? Y vamos a tener que la energía libre, perdón, la energía interna de la interfase va a venir dada por la energía libre, la energía interna total menos la energía interna de una fase menos la de la otra. Lo mismo para la entropía y para la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Después, para obtener los valores reales, a partir de los valores de modelo, lo que tenemos que hacer es comparar los volúmenes que tenemos. ¿Está bien? Ya que habíamos dicho que el volumen de la interfase lo consideramos como un volumen núcleo. Entonces, para entender cómo funciona este modelo, primero vamos a ver que, si queremos estudiar cómo varía la distribución de un adelito a lo largo de esa interfase, deberíamos poder conocer el perfil de concentración, ¿sí? A lo largo de la interfase. Esto es, consideramos este cilindro, ¿sí? En el cual tenemos que, arriba está la fase beta y abajo la fase alfa. Si nos movemos a lo largo del eje Z, vamos a ver que la concentración del analito va a ir cambiando, según sea la concentración del analito en beta y en alfa. Sin embargo, en la interfase, ¿sí? Va a pasar algo en esta región interfacial, la cual de algún modo tenemos que cuantificarlo, ¿sí? Como dijimos que en el modelo de Gibbs la interfase carece de volumen, ¿sí? Esto es equivalente a decir que vamos a lograr una superficie finita, tal que si lo miramos en un plano, ¿sí? El perfil de concentraciones no va a tener una variación tan suave, ¿sí? Sino que va a tomar un valor de escalón, ¿sí? Ya que como tiene área pero no tiene volumen, ¿sí? En la superficie de Gibbs, ¿sí? Entonces tenemos que no vamos a tener esta variación suave, sino que va a tener forma de escalón. ¿Sí? Entonces, para cuantificar el número de moles que tenemos en esa interfase, ¿sí? Va a ir dada a través del número que tenemos de moles de esa especie, ¿sí? Con respecto a la concentración de esa especie en la fase alfa y beta y los volúmenes respectivos. ¿Sí? Entonces, esto ya tenemos que saber, tenemos que considerarlo desde el inicio de nuestro modelo, y es que el perfil que asume, ¿sí? el modelo, ¿sí? Es un perfil de escalón, mientras que el perfil real puede ser totalmente distinto. ¿Sí? Entonces, considerando esto, tenemos que, y recordando que el número de moles en la interfase está relacionado con la concentración del analito en cada fase, ¿sí? Y con el volumen de esa fase, ¿sí? Tenemos que, según donde coloquemos la superficie divisoria crítica, ¿sí? Vamos a estar sobreestimando, subestimando el número de moles en la interfase. Ya que fíjense, en este caso estamos diciendo que la fase alfa ocupa mayor volumen, mientras que en este segundo caso la fase beta ocupa mayor volumen. ¿Sí? Con lo cual, el balance en estas concentraciones por volumen, ¿sí? va a estar cambiando y me va a determinar el número de moles que yo tengo en la interfase. Fíjense que este modelo nos plantea un problema, con lo cual va a ser necesario, ¿sí? Introducir al menos una especie a la cual tomemos como referencia y digamos que este número de moles no va a tomar un valor determinado para el lugar donde coloquemos la superficie divisoria. Entonces, considerando la función de Gibbs para el sistema, ¿sí? Que dijimos que era una interfase plana con un sistema cerrado, tenemos que la diferencial de G toma un valor conocido, ¿sí? Ya un valor que lo conocemos. Y en el caso de un sistema que no es cerrado, ¿sí? o con posiciones variables, tenemos que el cambio en la función de Gibbs toma esta otra expresión, ¿sí? Entonces, tenemos que para la fase alfa y la fase beta podemos tener una estructura, una forma similar, mientras que para el sistema completo podemos tener una expresión del mismo tipo. Entonces, para poder determinar el cambio en la función de Gibbs para la interfase, tenemos que, como hemos dicho al principio, a la función de Gibbs total restarle la contribución de alfa y la contribución de beta. ¿Mm? Si hacemos eso, ¿sí? Desarrollando las diferenciales y reordenando, podemos ir asociando términos. Tenemos por un lado una contribución, ¿sí? De área, una de volumen, una contribución entrópica por temperatura y una contribución debido
a las especies que tenemos en nuestro sistema. ¿Sí? Recordando que, por un lado, el volumen del sistema, ¿sí?, es el volumen de alfa más el de beta, ya que dijimos que la interfase no tenía volumen, ¿sí?, y que la entropía de la interfase la podemos obtener a partir de la diferencia entre la entropía total menos la entropía de las dos fases separadas, ¿sí?, y como el sistema está en equilibrio químico, el potencial químico para todas las especies en las distintas interfaces es igual, ¿sí?, perdón, está en equilibrio de fases, ¿sí?, podemos obtener que la diferencial de la función de Gibbs en la interfase va a estar dada por esta expresión. ¿Mm? Fíjense que a temperatura constante, esta expresión, ¿sí?, la podemos relacionar, tenemos una relación directa que el cambio en la energía de Gibbs para la interfase va a estar relacionado con la tensión superficial y el cambio de área y la cantidad de moles que tengamos en esta interfase. ¿Sí? Recordando, ¿sí?, si integramos esta ecuación, ¿está bien?, y recordando el proceso que hicimos para obtener la ecuación de Gibbs-Duhem, en la cual integramos y diferenciamos nuevamente, vemos que hay un término el cual necesariamente tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, este segundo término, ¿sí?, que nos aparece es el que tiene que ser igual a cero para que se mantenga esta primera igualdad. Y si definimos al número de moles, ¿sí?, dividido el área de la interfase como exceso superficial, podemos tener esta ecuación que nos vincula el cambio de tensión superficial con respecto al cambio del potencial químico de las especies y el exceso superficial de las mismas. Esta ecuación se conoce como isoterma de Gibbs. ¿Sí? Recuerden que esta expresión la dedujimos a temperatura constante y por eso la llamamos isoterma. ¿Está bien? Entonces, dijimos que este exceso superficial, ¿sí?, y a su vez el número de moles de superficie iba a depender de dónde coloquemos la superficie divisoria en la interfase. ¿Sí? Y habíamos dicho también que si elegíamos un componente del sistema al cual tomar como referencia, ¿sí?, podíamos simplificar un poco la situación. En general, en soluciones elegimos al solvente como componente de referencia, ¿sí?, y vamos a decir que el exceso de ese componente en la superficie, perdón, en esa superficie divisoria va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que esta suma, ¿sí?, se va a dar sobre todos los componentes menos el componente de referencia, que sería el solvente, lo cual nos simplifica la isoterma de Gibbs. Y en el caso de un sistema de dos componentes, toma esta expresión bastante simple. ¿Sí? Nuevamente, si continuamos pensando en cómo es la forma que tenemos para el potencial químico del soluto, ¿sí?, tenemos que lo podemos expresar en términos de la actividad de ese soluto en la solución, ¿sí?, y considerando que el efecto de la presión sobre el potencial químico estándar es muy pequeñito, ¿sí?, para fases condensadas, tenemos que el exceso superficial lo podemos relacionar con la variación de la tensión superficial en función del logaritmo de la actividad del soluto en nuestra solución. Esta ecuación es muy fuerte, ¿sí? Fíjense que nos vincula una concentración superficial con un cambio muy medible y que es fácilmente analizable a partir de un experimento, ¿sí?, como los que realizan en trabajo práctico de tensión superficial. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos que hacer simplemente es medir las tensiones superficiales de soluciones de distinta concentración de analito, ¿sí?, que si tenemos distintas concentraciones tendremos distintas actividades, y a partir de la pendiente de esa curva podemos estimar el exceso superficial. ¿Está bien? Y en el caso que tengamos una solución diluida, tal que podamos considerar que el factor de actividad es unitario, ¿sí?, tenemos que esta relación va a ser mucho más simple aún, ya que vamos a relacionar la variación de la tensión superficial con respecto a la concentración de nuestro soluto. Este comportamiento, ¿sí?, si graficamos la tensión superficial en función del logaritmo de la concentración, podemos ver distintos tipos, pero en particular se agrupan en tres familias. ¿Sí? Uno en el cual la tensión superficial aumenta al aumentar la concentración, que esto se observa cuando tenemos moléculas polares en solventes polares, ¿sí?, o moléculas en general que tienen la misma naturaleza que el solvente. ¿Sí? También podemos tener cambios suaves, ¿sí?, pequeñas disminuciones de la tensión superficial a medida que aumenta la concentración, y esto sucede cuando tenemos compuestos orgánicos que son no polares en general en soluciones acuosas, ¿sí?, ya que tomar moléculas no polares del seno de la fase acuosa y llevarlas a la interfase nos cuesta menos energía, y tenemos ejemplos mucho más
abruptos, ¿sí? En los cuales el cambio de tensión superficial es mucho más fuerte y llega a un plató, ¿sí? Como es en el caso de tensioactivos, ¿sí? Esto es moléculas anfifílicas, como mencionábamos hoy, en los cuales tenemos una disminución abrupta de la tensión superficial, ya que, como hemos dicho hoy, la energía involucrada en tomar una molécula anfifílica y llevarla a una interfaz en la cual es mucho más estable, esa energía es mucho más pequeña, ¿sí? Con lo cual la tensión superficial cae fuertemente hasta que la superficie se satura de esas moléculas, ¿sí? Entonces, tenemos que estos tres tipos de comportamientos, ¿sí? Son típicos de lo que podemos observar en absorciones en líquido en general, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa sobre sólidos? En general, cuando pensamos en absorción sobre sólidos, ¿sí? Solemos llamar al analito que se absorbe, lo llamamos adsorbato, que se deposita sobre un absorbente, que es un sólido o un líquido, ¿sí? Cuya superficie se acumula el adsorbato, ¿sí? En general, como vamos a ver en sólidos, podemos pensar al absorbente como una colección de sitios, ¿sí? En los cuales el adsorbato va a ir y se va a anclar. ¿Está bien? Y en general, la absorción en sólidos puede clasificarse en dos grandes familias, según la energía involucrada en el proceso de absorción. Por un lado, podemos llamar procesos de fisisorción, en los cuales las interacciones que dominan el proceso de absorción son interacciones tipo débiles, tipo Van der Waals, por así decirlo, ¿sí? Que no son de naturaleza química, esto es, que no hay involucrada en la formación de un enlace químico. En este tipo de procesos de absorción, la energía típica de absorción está entre los 10 y 100 kJ sobre mol, mientras que en los procesos de quimisorción tenemos formación de enlaces químicos, con lo cual la energía involucrada es muchísimo más alta, ¿sí? En general, en la quimisorción tenemos que, una vez que la superficie, al tener formaciones de enlaces entre el gas, mejor dicho, entre el adsorbato y el adsorbente, ¿sí? Tenemos que, una vez que se sature esa superficie, no tenemos más proceso de absorción, ¿sí? Mientras que cuando estamos en condiciones de fisisorción, tenemos que, al ser interacciones de tipo débiles, una vez que tenemos una capa formada, puede llegar a formarse una segunda capa de moléculas de adsorbato sobre el adsorbente, ¿sí? En lo cual, en primer lugar, tenemos un proceso en el cual interactúan las moléculas de adsorbato con adsorbente, mientras que en la segunda interactúan adsorbato con adsorbato, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de comportamientos, ¿sí? Acá les comentamos que cuando absorbemos monóxido de carbono sobre tungsteno, vemos que al calentar, ¿sí? Este sistema, vemos que hay dos grandes liberaciones de gas. Por un lado en la región de 400-600 Kelvin y luego a temperaturas sustancialmente más grandes, ¿sí? Esto es entre los 1400 y los 1800 Kelvin. En toda la región intermedia tenemos que no pasa naranja. ¿A qué se debe esto? Y en principio tenemos que a energías mucho menores se va a estar liberando una capa de gas que está fisisorbida, ¿sí? Podemos decir, sobre una primera capa de gas que estaba quimisorbida. ¿Está bien? Esto es, formamos múltiples capas de adsorbato sobre absorbente cuyas energías para cada proceso son distintas. ¿Está bien? Este tipo de comportamientos, ¿sí? Se engloban en distintos comportamientos de absorción, ¿sí? En distintos tipos de isotermas suele llamarse, ¿sí? El tipo 1 es el que en general se observa la formación de un comportamiento límite, ¿sí? En el cual el absorbente no acepta más moléculas de adsorbato en la superficie, por más que aumentemos la presión de gas, ¿sí? Luego observamos en el tipo 2 que luego de la formación de una primera monocapa comienza a formarse una segunda y una tercera capas de adsorbato sobre absorbentes, y esto es, se forman multicapas, ¿sí? En el tipo 3 podemos observar que la formación tanto de monocapas como de multicapas no está tan favorecida, ¿sí? Esto es que la afinidad entre la fase absorbente y el adsorbato no es muy alta, ¿sí? Luego hay un tipo 4, solemos llamarle, que se observa para sólidos altamente porosos, en los cuales tenemos formación de monocapas y luego multicapas. Sin embargo, primero se rellenan los poros y luego comenzamos a recubrir el resto de la superficie. ¿Por qué primero los poros? Al ser espacios mucho más pequeños, tenemos que primero tenemos un llenado de tipo de absorción y luego comienza un llenado por capilaridad.
¿Está bien? Y luego tenemos un sistema de tipo 5, en lo cual tenemos hay una que se parece a la tipo 3, pero con una mayor interacción, una mayor afinidad entre el adsorbato y el absorbente. ¿Sí? Para comprender estos modelos estos comportamientos vamos a desarrollar un solo modelito, ¿sí? Que es un modelo simple, pero no por eso menos útil, que en particular grafica muy bien el comportamiento de un sistema adsorbato-absorbente. Este es el modelo de Langmuir. ¿Sí? El modelo de Langmuir, vamos a considerar que tenemos un gas en equilibrio con un sólido uniforme que presenta n sitios de absorción que son todos equivalentes. ¿Sí? Esto es, no tenemos sitios sobre los cuales el gas tenga preferencia para absorberse. ¿Sí? Y a su vez que las moléculas que se absorben no interactúan con sus vecinas. O mejor dicho, más que no interactúan de forma equivalente. Esto es, a una molécula que se absorbe le va a dar lo mismo que al lado tenga otra molécula absorbida o que tenga un sitio vacío. ¿Está bien? Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos comprender este modelo como un equilibrio de este estilo, en el cual tenemos una molécula de A gaseosa que interactúa con un sitio M en la superficie para formar un complejo de tipo AN. ¿Sí? En este equilibrio tenemos que la velocidad de absorción va a ser proporcional a la presión del gas A y el número de sitios que tengamos vacíos. ¿Está bien? Entonces, tenemos que la presión del gas A, tenemos que va a ser P sub A, ¿sí? Y tenemos que el número total de sitios descubiertos, esto es de sitios que no están ocupados por moléculas absorbidas, va a estar relacionado con lo que llamamos grado de cubrimiento. El grado de cubrimiento lo nombramos con la letra tita. ¿Sí? Entonces, si la fracción cubierta es tita, la fracción descubierta va a ser 1 menos tita. ¿Sí? Y como tenemos n números de sitios, el número total de sitios vacíos va a ser el número total multiplicado por la fracción vacía. Esto es n por 1 menos tita. ¿Sí? Entonces tenemos, este es el término asociado a el adsorbato, mientras que esta parte es la asociada al absorbente. ¿Sí? Esto es si pensamos en el proceso de absorción. Mientras que si pensamos en la velocidad de desorción, sí va a estar relacionado con la cantidad de moléculas que ya tenemos absorbidas. ¿Sí? Esto es, si la fracción que tenemos cubierta era tita, para tener el número total de moléculas que están en la superficie, tenemos que multiplicarlo por n. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos que la velocidad de desorción va a depender del grado de cubrimiento multiplicado por el número de sitios totales. Bien, entonces, conocemos cómo es la velocidad de absorción. Conocemos cómo es la velocidad de desorción. Si el sistema está en equilibrio, estas velocidades deberían ser iguales. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿sí? E igualando estas expresiones, tenemos que la constante de equilibrio para este sistema, esto es el cociente de las constantes para el proceso de absorción como de desorción, ¿sí? Viene relacionada con el grado de cubrimiento y a su vez con la presión del gas en equilibrio. ¿Está bien? Y expresado de otro modo, tenemos que, ¿sí? Acá tenemos que el grado de cubrimiento va a estar directamente relacionado con la presión del gas en equilibrio. ¿Sí? De nuevo, este tipo de isotermas nos va a ser de suma importancia cuando consideramos sólidos en los cuales formamos solamente una capa. También fíjate que no consideramos nunca el comportamiento multicapa en este experimento. ¿Sí? Este tipo de termas son las que llamamos de tipo 1, ¿recuerdan? ¿Sí? Y en general, más que hablar de grado de cubrimiento, solemos hablar de volúmenes de monocapas en experimentos de absorción. ¿Sí? Llamamos en general volumen depositado al volumen de gas, ¿sí? Que estamos depositando sobre la superficie con respecto al volumen de monocapa. El volumen de la monocapa vendría a ser el volumen de gas que empleamos para cubrir completamente esta monocapa. ¿Está bien? Entonces, la relación del volumen de gas que tenemos sobre el volumen de la monocapa, ¿sí? es equivalente al grado de cubrimiento. Reordenando esta expresión, ¿sí? vamos a encontrar que reordenando obtenemos esta relación y que entonces, graficando la inversa de la cantidad de gas agregada en función de la inversa de la presión de equilibrio,
podemos obtener del ordenado al origen el volumen de la monocapa y de la pendiente podemos ya obtener la constante de equilibrio que caracteriza nuestro sistema adsorbato-absorbente. ¿Sí? Y por otro lado, fíjense que nosotros tenemos una restricción muy fuerte en el caso del isoterma del ángulo, ¿sí? Que era que los sitios eran todos equivalentes. Y si nos ponemos a pensar, ¿esto tiene sentido o no tiene tanto sentido? ¿Sí? Pensemos lo siguiente, a medida que aumentamos el grado de cubrimiento, la fracción de moléculas de adsorbato sobre la superficie va a ser cada vez más alta. Esto, y a su vez, una molécula que se acerca para absorberse, ¿sí? El potencial de interacción que va a percibir va a ser más similar a un potencial de interacción con moléculas de su misma naturaleza que con moléculas de la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido seguir pensando que todos los sitios son equivalentes y que a su vez la energía de interacción no está afectada por el grado de cubrimiento? No tiene mucho sentido. Al relajar esa hipótesis, ¿sí? Se puede encontrar una relación, ¿sí? Que fue encontrada por primera vez de forma empírica por Freundlich, ¿sí? Pero que usando mecánica estadística puede encontrarse relajando, ¿sí? La condición de independencia de sitios, ¿sí? Tenemos una ecuación, ¿sí? La cual me relaciona el grado de cubrimiento, ¿sí? Esto es la cantidad de analito por cantidad de masa absorbente, ¿sí? Con la presión del absorbato elevado a una constante n. Si tomamos logaritmo miembro a miembro, ¿sí? Y a su podemos graficar, vamos a encontrar que, ¿sí? Tomando logaritmo miembro obtenemos esta relación en la cual tenemos un vínculo entre el grado de cubrimiento con la concentración de adsorbato en solución, o incluso si trabajamos en fase gaseosa con la presión. ¿Está bien? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿sí? Tenemos que al graficar esta relación, ¿sí? Vamos a encontrar de la ordenada del origen, ¿sí? La constante A que caracteriza el sistema, y la constante N. ¿Está bien? Estas dos constantes caracterizan la energética del sistema, ¿sí? Y nos dan información de la interacción entre adsorbato y absorbente. Hasta acá llegamos hoy con fisicoquímica de superficies, y la idea es que pensemos ahora antes de irnos en qué ideas nos llevamos, ¿sí? Por un lado, aprendimos que generar interfaces cuesta un montón de energía, ¿sí? Y que la tensión superficial nos aporta información clave para entender la formación de esas interfaces y cómo se comportan, ¿sí? Al momento tanto de extender una fase particular como a la hora de formar nuevas interfaces. Después, al conocer las moléculas anfifílicas, vimos que la estructura molecular de estos analitos nos da pistas sobre cómo se localizan a lo largo de una interfase, y que a su vez vimos que, considerando la localización de estas moléculas, ¿sí? Y su localización en la interfase, podemos modelar el proceso de absorción a través del uso de isotermas, ¿sí? Que se basan en hipótesis claras y que son válidas para interfaces simples, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos con fisicoquímica de superficies. El próximo capítulo vamos a estar hablando de equilibrio químico, en el cual la constante de equilibrio va a ser la protagonista estrella de nuestra clase, ¿sí? Así que les mandamos un abrazo muy grande y los esperamos en el próximo capítulo de Fisicoquímica 1. Hasta luego.